La mayoría de las personas cree que las crisis económicas solo ocurren en países lejanos o en situaciones extremas. Vivimos con la idea de que las grandes economías siempre serán fuertes, que el sistema financiero global está a prueba de fallos. Pero, ¿y si te dijera que los imperios más poderosos de la historia cayeron por un motivo sorprendentemente sencillo? La historia nos ha enseñado que no solo las invasiones externas o las grandes batallas son responsables de la caída de civilizaciones. La verdad es que el enemigo más letal para un imperio no siempre viene de fuera, sino de adentro, el colapso de su sistema monetario. Imagina que el dinero es como el cimiento de un enorme puente. Durante siglos, ese puente sostuvo el peso de toda una civilización. Pero, ¿qué pasa cuando, por dentro, el material que lo conforma empieza a deteriorarse sin que nadie lo note? Con cada corte, con cada debilitamiento invisible, el puente sigue pareciendo sólido, hasta que, de repente, se desploma. Así fue como Roma, el imperio más grande de su tiempo, colapsó no por invasores en sus fronteras, sino por la manipulación de su propia moneda. La moneda que durante siglos fue símbolo de confianza y estabilidad, se desintegró desde adentro, arrastrando consigo la economía, el comercio y, finalmente, todo el imperio. Hoy, las grandes economías del mundo siguen caminos similares. Tal vez no veamos carretillas llenas de billetes, como en la Alemania de Weimar o la inflación extrema de Zimbabue. Pero el principio es el mismo. Los gobiernos manipulan el dinero, creando deuda, imprimiendo billetes, sin entender que, al igual que en Roma, el valor real de las monedas que usamos es mucho más frágil de lo que imaginamos. En este video, exploraremos cómo el abuso del dinero ha hundido imperios y por qué la historia podría estar repitiéndose en nuestras propias economías. En la historia de la humanidad, pocos ejemplos de colapso económico son tan reveladores como la caída del Imperio Romano. Durante siglos, Roma fue el centro de poder, cultura y comercio en el mundo occidental, y su economía estaba respaldada por una moneda sólida y confiable, el denario. Esta moneda, que originalmente era de plata casi pura, simbolizaba la fortaleza de Roma y su capacidad para mantener un control económico y militar sobre una vasta extensión de territorio. El denario no solo era el medio de intercambio dentro del imperio, sino también una representación tangible de la confianza que los ciudadanos, soldados y comerciantes depositaban en el sistema monetario romano. Sin embargo, como en tantas otras crisis históricas, el colapso de un imperio no siempre es el resultado de una invasión externa, sino más bien de una corrosión interna que comienza con una decisión económica fatal. A medida que Roma expandió su territorio y sus necesidades militares y administrativas crecieron, también lo hizo el costo de mantener el imperio. Las legiones romanas requerían ser pagadas, las infraestructuras necesitaban mantenimiento y las guerras se volvían cada vez más costosas. Durante el siglo II después de Cristo, los ingresos fiscales no eran suficientes para cubrir estos gastos, lo que llevó a los emperadores a recurrir a una solución peligrosa: la devaluación de la moneda. En lugar de aumentar los impuestos de manera directa, una medida impopular que podría haber provocado descontento social, los emperadores decidieron disminuir el contenido de plata en los denarios, un proceso conocido como depreciación monetaria. En sus primeras etapas, esta medida parecía inofensiva, pero con el tiempo, la cantidad de plata en cada moneda se redujo drásticamente. Bajo el emperador Caracalla, por ejemplo, el denario pasó de tener un 95% de plata a solo un 50%, y para el siglo III llegó a contener menos del 5% de plata. Esta manipulación de la moneda fue, en su momento,
vista como una solución rápida para financiar el imperio. Pero fue el inicio de una serie de problemas económicos que resultaron fatales para Roma. La consecuencia inmediata de esta devaluación fue la inflación. A medida que los denarios perdían su valor, los precios de bienes y servicios comenzaron a dispararse. Los romanos, al darse cuenta de que las monedas que usaban ya no representaban un valor real, comenzaron a exigir más dinero por lo mismo, lo que aceleró el proceso inflacionario. La moneda devaluada perdió rápidamente la confianza del pueblo, lo que obligó a muchos comerciantes a rechazarla en favor del trueque o de otras formas de pago más confiables, como el oro. La escasez de confianza en la moneda generó un colapso en las economías locales, que se vieron obligadas a recurrir a intercambios directos, dejando atrás el sistema monetario como tal. En lugar de estabilizar la economía, el abuso del sistema monetario resultó en un empobrecimiento generalizado de la población, con la clase media y baja siendo las más afectadas por la inflación descontrolada. Para intentar contener la crisis, los emperadores, como Diocleciano, tomaron medidas desesperadas. En el año 301, emitió el Edicto de Precios Máximos, una ley que intentaba fijar el precio de más de 1000 bienes y servicios, desde el grano hasta los salarios. Esta medida, al igual que las manipulaciones monetarias, no fue sino un parche que agravó la situación. La ley no podía detener la inflación causada por la devaluación de la moneda, y como resultado, la economía romana experimentó una explosión del mercado negro. Los precios no se ajustaron a los límites impuestos por el edicto, y el comercio oficial prácticamente colapsó. A pesar de los esfuerzos de los emperadores por controlar la situación, el daño ya estaba hecho. La confianza en la moneda romana había desaparecido, y con ella, la base económica que había sostenido al imperio durante siglos. El colapso del sistema monetario romano no fue un evento aislado. En lugar de suceder de manera repentina, fue el resultado de un largo proceso de mala gestión financiera y política que se extendió durante más de un siglo. Los emperadores romanos, al igual que los gobiernos modernos, trataron de resolver los problemas financieros del imperio mediante medidas a corto plazo que ignoraban las consecuencias a largo plazo. La devaluación de la moneda, el endeudamiento creciente y la inflación descontrolada erosionaron gradualmente la base económica del imperio. Y no fue hasta que todo el sistema colapsó que se reconoció la gravedad de los errores cometidos. Este patrón de corrupción y mala administración financiera no es exclusivo de Roma. A lo largo de la historia se han repetido ejemplos similares en los que los gobiernos, enfrentados a dificultades económicas, recurren a la manipulación de la moneda o la creación de deuda para resolver problemas inmediatos, sin tener en cuenta las consecuencias futuras. Por ejemplo, después de la Primera Guerra Mundial, Alemania enfrentó una deuda masiva impuesta por el Tratado de Versalles. El gobierno alemán, con el objetivo de pagar estas deudas, comenzó a imprimir marcos a un ritmo alarmante. La hiperinflación resultante llevó a una situación en la que, en 1923, el precio de un simple pan alcanzó los 200.000 millones de marcos. Los ciudadanos alemanes vieron cómo sus ahorros se evaporaban y la economía se desplomaba, un caos similar al de Roma siglos antes. En tiempos más recientes, Venezuela ha experimentado una crisis económica comparable. La caída en los precios del petróleo y la mala gestión financiera del gobierno llevaron a una enorme devaluación de la moneda venezolana. A medida que la inflación aumentaba, el poder adquisitivo de los ciudadanos se desplomaba y el gobierno recurría para imprimir más bolívares para financiar sus déficits. En el año 2017, la tasa de inflación de Venezuela
alcanzó el impresionante 97.000%, lo que convirtió al bolívar en una moneda prácticamente inútil. Al igual que en Roma, la población perdió la confianza en la moneda y las economías locales cayeron en el trueque. El problema fundamental que enfrentan tanto los antiguos imperios como las economías modernas no es simplemente una cuestión de inflación o de deuda. Es la falta de visión a largo plazo y la falta de responsabilidad fiscal. Los gobiernos, al igual que los emperadores romanos, se enfrentan a decisiones difíciles cuando las arcas del Estado están vacías. Pero al recurrir a la impresión de dinero o a la creación de deuda en lugar de enfrentar las causas subyacentes de la crisis, solo agravan la situación. Los patrones históricos muestran que estas soluciones a corto plazo siempre terminan con un colapso de confianza, que es la base de cualquier sistema monetario. Las lecciones del pasado, sin embargo, a menudo son ignoradas por los gobiernos modernos. A pesar de los ejemplos claros de cómo la manipulación monetaria ha destruido economías y civilizaciones enteras, las políticas actuales en muchas naciones siguen los mismos pasos: aumentar la deuda, imprimir más dinero y manipular las tasas de interés. En lugar de resolver los problemas estructurales de sus economías, los gobiernos siguen dependiendo de medidas temporales que solo pueden retrasar el colapso. En lugar de aprender de los errores cometidos por Roma, Alemania y Venezuela, muchos gobiernos hoy en día parecen condenados a repetir los mismos errores. El riesgo de un colapso económico a gran escala es real, y las similitudes con el pasado son inquietantes. La inflación, la creación de deuda y la manipulación de la moneda siguen siendo las herramientas favoritas de los gobiernos para tratar de mantener el sistema económico funcionando. Pero lo que estas políticas no pueden hacer es restaurar la confianza en la moneda. Sin confianza, la economía se desmorona y el ciclo de colapso continúa. Al igual que Roma, que fue destruida no por sus enemigos en las fronteras, sino por la desconfianza interna, las economías modernas pueden estar caminando por el mismo camino. Y si no aprendemos de la historia, nos enfrentaremos a un destino similar al de los grandes imperios que nos precedieron. Hoy, el sistema económico global parece caminar sobre una cuerda floja, suspendida entre la expansión sin freno de la deuda y una inflación silenciosa que erosiona el poder adquisitivo de millones de personas. Las políticas económicas modernas, que se basan en la creación constante de dinero y deuda, son como un castillo de naipes, que puede mantenerse en pie solo mientras haya suficiente confianza para seguir apilando más cartas. Pero al igual que el denario romano se devaluó hasta convertirse en una frágil moneda sin valor, las monedas de hoy en día, especialmente las fiduciarias, corren el mismo riesgo de perder todo respaldo tangible. Y sin embargo, el sistema sigue operando con una apariencia de estabilidad, mientras que las fisuras internas crecen a un ritmo alarmante. La economía moderna, a pesar de su complejidad tecnológica y financiera, se ha convertido en un monstruo que depende de la expansión constante. El ciclo económico que vemos hoy, dominado por las políticas de los bancos centrales y los gobiernos, está diseñado para funcionar bajo un principio simple pero arriesgado. El crecimiento debe ser perpetuo. Para que este crecimiento continúe, las naciones deben seguir aumentando su deuda, imprimiendo más dinero y llevando a cabo políticas que inflen la oferta monetaria. Es un sistema que, a pesar de su apariencia de prosperidad, vive bajo una premisa irreal, que el crecimiento económico puede mantenerse sin límites. El problema es que, como el aire en un globo, cuanto más se infla la deuda, más débil se vuelve la base sobre la que se sostiene,
En algún momento, el globo puede estallar. Lo que estamos viendo es un sistema que requiere de una expansión continua de la deuda para mantenerse en pie. Los gobiernos, enfrentados a déficits presupuestarios y crisis económicas, optan por imprimir más dinero o pedir préstamos más grandes. Las tasas de interés bajan para incentivar el gasto, y las políticas monetarias se aferran a la ilusión de que siempre habrá tiempo para pagar la deuda. Pero, al igual que Roma en su último siglo de vida, este enfoque no hace más que retardar lo inevitable. Los recursos del planeta son limitados, y la capacidad de una nación para pagar su deuda está directamente ligada a su productividad económica, no a la cantidad de dinero que pueda imprimir. Sin embargo, el sistema no tiene en cuenta estas limitaciones, y así seguimos en un ciclo donde cada crisis es seguida por una solución temporal que solo agrava el problema subyacente. Mientras tanto, las élites económicas, aquellos que controlan las grandes instituciones financieras y políticas, se benefician enormemente de este sistema. Son los grandes inversionistas, los bancos, las grandes corporaciones, quienes disfrutan de los beneficios de un sistema inflacionario. Ellos tienen los medios para protegerse, invirtiendo en activos que mantienen su valor frente a la inflación, como tierras, oro o acciones. Mientras los ciudadanos comunes ven cómo su poder adquisitivo disminuye día tras día, las élites continúan acumulando riqueza. En muchas ocasiones, son ellas las que presionan para que se adopten políticas de expansión monetaria, pues saben que, al final, son ellas las que saldrán más beneficiadas. Los gobiernos, por su parte, les ofrecen paquetes de rescate y políticas que favorecen la concentración de riqueza, dejando al resto de la población atrapada en una espiral de deuda y pobreza. Este fenómeno no es nuevo, ni exclusivo de un solo país. A lo largo de la historia, las élites han sido las que se han mantenido a salvo durante las crisis económicas. El colapso de Roma, por ejemplo, no fue solo un proceso de desgaste interno, sino también una cuestión de privilegio económico. Mientras que el pueblo romano sufría las consecuencias de la devaluación y la inflación, los aristócratas y los comerciantes ricos podían proteger sus riquezas mediante bienes tangibles. Lo mismo ocurre hoy, donde las disparidades económicas entre las clases sociales se amplían cada vez más, en gran parte debido a la incapacidad de los gobiernos de controlar el sistema financiero y sus políticas inflacionarias. Lo más peligroso de todo esto es que, a pesar de los ejemplos históricos de colapso económico debido a la creación irresponsable de deuda y dinero, muchos gobiernos siguen ignorando las lecciones del pasado. La mentalidad que predomina en la mayoría de las políticas económicas actuales es que la deuda pública puede seguir creciendo sin consecuencias inmediatas. A medida que los gobiernos emiten más bonos y crean más dinero, la inflación sigue su curso y la clase media y baja se ve directamente afectada. Este proceso es insidioso, ya que se disfraza como un crecimiento económico o un avance hacia el bienestar colectivo, cuando en realidad lo que está sucediendo es un empobrecimiento silencioso de las masas. Mientras los ciudadanos se enfrentan a precios más altos, salarios estancados y una reducción constante de su poder adquisitivo, las élites que controlan los flujos financieros continúan operando a su propio ritmo, con acceso a activos valiosos que no sufren las mismas presiones. Esta desconexión entre los intereses de las élites y las necesidades de la población es una de las características más peligrosas del sistema económico actual. Los gobiernos, en lugar de tomar medidas que protejan el bienestar de sus ciudadanos y busquen un equilibrio fiscal sostenible, optan por políticas que favorecen el cortoplacismo y las soluciones rápidas, sin pensar en las consecuencias a largo plazo. En lugar de tratar de reducir la deuda pública y reformar los sistemas fiscales de manera estructural,
Prefieren seguir aumentando la deuda y manipular los mercados financieros para mantener una apariencia de estabilidad. Sin embargo, como se vio en Roma y en otras crisis a lo largo de la historia, esta estabilidad es solo una ilusión. Al final, las bases del sistema se desmoronan, y el daño es mucho más grave que si se hubieran tomado las decisiones difíciles desde el principio. Lo que estamos presenciando hoy no es una economía sólida y confiable, sino un gigantesco esquema Ponzi global. La expansión de la deuda y el dinero crea una burbuja que, tarde o temprano, explotará. Los gobiernos, al igual que en Roma, intentan sostener un sistema que depende de la confianza en algo que ya ha perdido su valor real. Las instituciones financieras, las grandes corporaciones y los gobiernos continúan favoreciendo a las élites, mientras que las bases del sistema económico global se ven erosionadas por políticas que solo buscan mantener el statu quo. Y, mientras tanto, la mayoría de las personas sigue atrapada en un ciclo de inflación, devaluación de sus ahorros y pérdida de poder adquisitivo. La historia muestra una y otra vez que los sistemas económicos pueden ser frágiles y que la falta de una gestión responsable del dinero y de la deuda siempre lleva al mismo destino: el colapso. El sistema actual, basado en la expansión constante de la deuda y la manipulación monetaria, está caminando por el mismo camino que otros grandes imperios antes que él. Y si no se toman medidas fundamentales para cambiar la forma en que se manejan las economías, podemos estar destinados a repetir los mismos errores, pagando un precio mucho más alto por nuestra falta de previsión. La lección es clara. No podemos seguir confiando en un sistema que depende de inflar la deuda sin una base sólida. El momento de un cambio estructural es ahora. Las lecciones que podemos aprender de los colapsos históricos son claras y relevantes para nuestra realidad actual. La caída de Roma, la crisis de la deuda en Alemania en 1923 o la hiperinflación en Venezuela nos enseñan que los sistemas financieros son inherentemente inestables cuando no se manejan con responsabilidad. Todos estos eventos comparten una característica común: la manipulación de la moneda y la creación de deuda masiva sin considerar las consecuencias a largo plazo. En cada uno de estos casos, lo que finalmente destruyó las economías no fue un enemigo externo, sino la falta de confianza interna en el sistema financiero. La desconfianza en el sistema es una de las señales más claras de que un colapso es inminente. Cuando las personas dejan de creer en el valor del dinero, el sistema entero comienza a desmoronarse. En Roma, los ciudadanos perdieron la fe en el denario cuando su valor fue diluido por la devaluación constante. Hoy, vivimos una situación similar. La inflación, el aumento de la deuda pública y la manipulación de las monedas generan desconfianza en los sistemas financieros modernos. Las soluciones a corto plazo, como imprimir más dinero o recurrir a la deuda, no solucionan los problemas estructurales, sino que los agravan, erosionando aún más la confianza. Una de las lecciones más importantes que debemos tomar de la historia es la necesidad de preparación personal. Los ciudadanos de Roma, Alemania y Venezuela sufrieron enormemente porque no pudieron protegerse de los efectos de la devaluación de su moneda. La gente común se vio atrapada, perdiendo sus ahorros, viendo cómo sus salarios ya no alcanzaban para cubrir lo esencial. Por ello, la preparación personal es clave para protegerse. Tener activos que no dependan de la moneda o del sistema financiero es una de las mejores maneras de asegurar el bienestar en tiempos de crisis. Activos tangibles como tierras, metales preciosos o incluso habilidades y conocimientos son una protección más sólida que cualquier billete impreso por los gobiernos. Finalmente,
La historia nos enseña que el verdadero valor no se encuentra en lo que se puede manipular o imprimir. El dinero fiduciario es simplemente una promesa respaldada por la confianza en un gobierno. Pero cuando esa confianza se derrumba, el valor del dinero se desvanece. Por eso, en tiempos de incertidumbre económica, es vital centrarse en lo que tiene valor intrínseco y que no puede ser alterado por las decisiones políticas o la inflación. Activos reales que perduran, como la tierra, el oro o las habilidades personales. Estas son las claves para navegar en tiempos de crisis y protegerse de los efectos devastadores de los colapsos financieros. Al final del día, la historia nos ha mostrado una y otra vez que los sistemas financieros son frágiles. Las grandes civilizaciones, desde Roma hasta las economías modernas, han caído por no gestionar adecuadamente su moneda y su deuda. Ahora la pregunta es, ¿estamos aprendiendo de esos errores? Reflexiona sobre tu propia situación financiera. ¿Estás protegido en caso de una crisis económica? La inflación, la devaluación y la creciente deuda global son amenazas que todos enfrentamos, pero solo aquellos que se preparan podrán resistir los efectos más devastadores. La historia no se repite, pero si la ignoras, te aplastará igual. Los ciclos de inflación y colapso siguen los mismos patrones y podemos ser víctimas de ellos si no tomamos las precauciones necesarias. El verdadero valor está en lo que no puede ser manipulado, activos reales y la preparación personal. Si no nos preparamos, estamos condenados a repetir las lecciones más duras de la historia. Si este análisis te ha dado una nueva perspectiva, suscríbete para seguir aprendiendo. La historia está llena de respuestas. Solo necesitamos saber dónde mirar.